Buenas tardes. La charla que yo les traigo hoy se llama Bioenergía y Cambio Climático. Como dijo Noelia, va a ser algo muy aplicado de lo que es la bioenergía y cómo contribuye esto al cambio climático. Primero que todo les voy a definir algunos términos que yo voy a venir utilizando a lo largo de la charla para que ustedes los tengan más claros. Supongo, no sé si ya los han visto en clase, algunos, ¿verdad? Primero que todo, ¿qué es bioenergía? ¿Qué es lo que nosotros llamamos bioenergía? Bioenergía es la energía derivada de los biocombustibles. Eso es lo que llamamos bioenergía. ¿Y qué es un biocombustible? Un biocombustible es el combustible que se produce directa o indirectamente a partir de la biomasa, tal como la leña, el carbón vegetal, el bioetanol, el biodiesel, el biogás o el biohidrógeno. Sin embargo, muchas veces escuchamos la palabra biocombustibles y tendemos a pensar que estamos hablando nada más de bioetanol, biodiesel o de algunos aceites vegetales únicamente. O sea, los asociamos casi siempre con esos biocombustibles líquidos. Sin embargo, no es así. Tenemos biocombustibles densificados, tenemos algunos gases como el syngas o el biogás y también tenemos los biocombustibles líquidos. Entonces, biocombustible es cualquier combustible que sea derivado directa o indirectamente de la biomasa. Gases de efecto invernadero. Bueno, son los gases integrantes de la atmósfera de origen natural y antropogénico que absorben y emiten radiación en determinada longitud de onda del espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes. Esta propiedad causa el efecto invernadero. Y los principales gases de efecto invernadero que tenemos es el dióxido de carbono, el cual es producido por la quema de petróleo, carbón y gas y la deforestación, el metano, el cual es liberado por las prácticas agrícolas, pecuarias y los tiraderos de basura principalmente, y el óxido nitroso generado por el uso de fertilizantes sintéticos en los sistemas de agricultura y en la industria. Cambio climático. Es un fenómeno global provocado por la incesante acumulación de gases de efecto invernadero producidos principalmente durante la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y gas, proceso a través del cual obtenemos energía, nos transportamos y fabricamos los productos que usamos en la vida cotidiana. Y otro concepto, el efecto invernadero, es la elevación de la temperatura de la atmósfera próxima a la corteza terrestre por la dificultad de disipación de la radiación calorífica, debido a la presencia de una capa de óxidos de carbono procedentes de las combustiones industriales, principalmente, ¿verdad? Todo tipo de combustión. Entonces, vea que dijimos que biocombustible, yo les mencioné que es producido a partir de biomasa. Entonces, ¿qué es biomasa? Biomasa es cualquier tipo de materia orgánica, ya sea de origen vegetal o animal, como por ejemplo cultivos energéticos, desechos agrícolas, forestales, subproductos, estiércol, biomasa microbiana. Entonces podemos ver aquí en esta figura, todo esto es materia orgánica. Tenemos residuos agrícolas, forestales, residuos animales, también residuos de la agroindustria y las industrias, y residuos sólidos urbanos. Todo eso es lo que vamos a llamar la biomasa. Entonces es materia orgánica de origen vegetal o animal. Vamos a tener una amplia gama de materiales orgánicos que van a ser incorporados y transformados por el reino animal, incluido el hombre. El hombre además la transforma por procedimientos artificiales para obtener bienes de consumo. Todo este proceso da lugar a elementos utilizables directamente, pero también a subproductos que tienen la posibilidad de encontrar aplicación en el campo energético. Entonces, por ejemplo, para darles un ejemplo, imagínense en un beneficio de café. ¿Qué nos va a interesar ahí? ¿Qué residuos vamos a tener? Que en realidad que son residuos, digamos, la pulpa de café, y vamos a tener el mucílago de café, porque en realidad y el pergamino, porque en realidad el café lo sacamos solamente del grano de café. Entonces, esos residuos, cuando no se les saca no se les da un
un debido manejo, más bien lo que producen a la agroindustria es un problema ambiental. Y el mayor problema ambiental que tienen los beneficios de café, o el mayor residuo, la mayor cantidad de residuo que tienen, es la pulpa de café, que vamos a obtener más o menos 105 kilogramos de pulpa de café por cada fanega de café recolectado. Entonces, en los beneficios de café, en época de cosecha, hay grandes montañas de pulpa de café. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, se puede buscar, es una biomasa residual en este caso, ¿verdad? Y se le puede buscar algún tipo de aprovechamiento energético, ¿verdad? Es una biomasa muy húmeda, podríamos perfectamente densificarla y utilizarla en pellets o briquetas para quemarla luego en calderas biomásicas, o también se podría utilizar mediante un proceso de biodigestión junto con el mucílago y todas las aguas mieles que salen en el proceso de beneficiado. Entonces, por ejemplo, eso es una biomasa. El bagazo de caña también, el cual es muy bien utilizado. ¿Por qué? Porque el bagazo de caña se utiliza en las mismas calderas para la producción del azúcar. Entonces, en realidad es un residuo que no sobra, sino que es utilizado dentro de la misma industria y también lo utilizan, lo que sobra, para la parte de generación eléctrica, ¿verdad? Para utilizarlo dentro de las mismas industrias azucareras. Entonces, todos esos son biomasas. El estiércol de ganado también, una biomasa que produce mucho metano, el cual es bastante contaminante, mucho más que el dióxido de carbono. Podemos utilizarlo, por ejemplo, por medio de la biodigestión para obtener un biogás y aprovecharlo ya sea en un sistema de calentamiento o en un sistema de generación eléctrica, por ejemplo. ¿Qué ventajas tenemos en el uso de esa bioenergía que vamos a obtener? Primero que todo, puede ofrecer oportunidades para renovar la agricultura y la economía rural. En los países en desarrollo, la bioenergía utilizada de modo sostenible puede facilitar el acceso a los servicios de suministro energético a millones de personas. O sea, podemos darle un uso, y en aquellas comunidades que no tengan electricidad, podemos utilizar esa bioenergía para obtener la propia electricidad, ¿verdad? Por ejemplo, si es viable desde el punto de vista técnico y económico, la bioenergía puede contribuir también a la seguridad energética porque permite al país diversificar sus fuentes de abastecimiento energético y los tipos de energía utilizados. Y cuando es producida en el país y sustituye las importaciones de combustibles fósiles, la bioenergía abarata la factura nacional de gastos en conceptos de energía importada. Imagínense aquí también que va a utilizar sus propios residuos para producir ya sea energía eléctrica o calor dentro de las agroindustrias. ¿Qué van a hacer? Van a abaratar esa factura de energía eléctrica. Ahí ya están sustituyendo, por ejemplo, puede ser que sustituyan combustibles fósiles, ¿verdad? Entonces trae un beneficio para las industrias. Comparado con el uso de combustibles fósiles, el uso de bioenergía puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, porque el carbono que se libera durante la combustión es vuelto a capturar a lo largo del proceso de crecimiento vegetal. Sin embargo, las reducciones efectivas de emisiones dependen de los procedimientos de producción y elaboración de la bioenergía, y lo que es más importante, del lugar de producción de las materias primas energéticas. El uso de la bioenergía ofrece oportunidades de aumentar los ingresos y el empleo en las zonas rurales, sobre todo si se adoptan medidas apropiadas para fomentar la inclusión de los pequeños agricultores. Si se generaliza el cultivo de especies de doble propósito, se adoptan sistemas alimentario-energéticos integrados y las condiciones de la tenencia son explícitas, y cuando existen buenas prácticas agrarias, el aumento de las inversiones, a que da lugar la intensificación de la demanda de biocombustibles, también puede estimular el desarrollo agrícola. Entonces, estas son ventajas que tenemos en el uso de la bioenergía, que nos da esa bioenergía, ¿verdad? Ahora, como estamos viendo aquí en esta figura, en realidad biomasas son muchas, porque dijimos que es cualquier materia orgánica de origen vegetal o animal, y cada una va a tener sus características. Por ejemplo, no es lo mismo
los residuos de poda, por ejemplo, de árboles, que los residuos de animales, ¿verdad? Son completamente diferentes. Entonces, hay aspectos que tenemos que considerar a la hora de saber qué ruta de conversión vamos a utilizar para convertir esa biomasa en un biocombustible. Entonces, ¿qué aspectos son importantes conocer de esa biomasa? Por ejemplo, el contenido de humedad. En el caso de la pulpa de café, esta tiene cerca del 85% de humedad. O sea, es una biomasa bien húmeda, ¿verdad? Poder calorífico, el contenido de cenizas es otro aspecto importante, principalmente a la hora de diseño de los equipos que vamos a utilizar con biomasa, el contenido de azufre y la densidad de esta biomasa. Entonces, ¿por qué es importante la densidad? Por ejemplo, puede ser que tenga biomasas con una densidad muy baja. Entonces voy a necesitar, por ejemplo, lugares para almacenar esa biomasa muy amplios. Entonces puede ser que necesite un gran espacio de almacenamiento, por ejemplo. El poder calorífico, necesito más biomasa o una gran cantidad de biomasa para poder sustituir el combustible fósil, porque los poderes caloríficos de la biomasa o de los biocombustibles son menores que los combustibles fósiles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo utilizo 1 litro de gasolina, no voy a utilizar 1 litro de etanol, ¿verdad? Necesito más para obtener el mismo poder calorífico. Otra cosa importante es el compuesto predominante que hay en esa biomasa. Esa es otra cosa también que tenemos que conocer. Por ejemplo, puede ser que tengamos biomasa lignocelulósica, como pueden ser la madera, ¿verdad? Que está compuesta mayormente por lignina. Biomasa amilácea, como puede ser la yuca, ¿verdad? Por ejemplo, con almidón. O biomasa azucarada, como es la caña de azúcar, la remolacha. También, en este caso amilácea, también tenemos el maíz, ¿verdad? Que se hace etanol también. Entonces es importante saber cuál es el componente que lo caracteriza para saber la ruta de conversión que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, si lo que queremos obtener es etanol, necesitamos biomasas que tengan almidón o que tengan azúcar, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos. Por eso es que en Estados Unidos el etanol se produce del maíz y, por ejemplo, en Brasil es de la caña de azúcar, ¿verdad? Lo que sucede es que en el caso de las biomasas que contengan almidón, tenemos que hacer un paso adicional en esa ruta de conversión. Tenemos que utilizar un proceso de hidrólisis, luego un proceso de fermentación y un proceso de destilación. En el caso de la biomasa azucarada nos ahorramos ese paso de hidrólisis. No es necesario transformar ese almidón en azúcar, sino que nos vamos directamente al proceso de fermentación y luego un proceso de destilación. Igualmente aquí en el caso de la biomasa lignocelulósica, por ejemplo, podemos hacer pellets, podemos hacer briquetas, podemos hacer chips de madera, por ejemplo, podemos usarlos en calderas biomásicas, en gasificadores también. Entonces tenemos que conocer cuál es el componente que tiene esa biomasa para saber qué ruta vamos a seguir, entonces, de primera mano, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos? Algunos tipos de biomasa. ¿Cómo se dividen? Biomasa residual o también cultivos energéticos, que son aquellos cultivos que sembramos con fines propiamente energéticos, no para consumo. Dentro de esa biomasa residual vamos a tener residual seca y residual húmeda. Yo les dije que es importante conocer ese contenido de humedad que esa biomasa tiene. Dentro de la biomasa residual húmeda, por ejemplo, tenemos las aguas residuales urbanas, los residuos ganaderos y los residuos industriales biodegradables. Y entre la residual seca tenemos residuos forestales, agrícolas o industrias agroindustriales o agroalimentarias también, ¿verdad? Entonces tenemos que saber qué es lo que tenemos para saber de qué forma obtenemos el mejor provecho. Entonces aquí, a modo de ejemplo, por ejemplo, yo puedo usar un proceso bioquímico
como puede ser la fermentación. ¿A qué tipo de biomasa? A residuos de frutas, vegetales de mercados o industrias de alimentación, si fuera eso lo que tengo. O puedo usar, por ejemplo, residuos de cosecha como paja de trigo, arroz, cáscara de arroz o coco en un proceso de gasificación, y voy a obtener un syngas, que así es como lo llamamos, el gas que sale resultado de ese proceso de gasificación, y luego lo puedo convertir, por ejemplo, usando un generador en energía eléctrica, y puedo obtener ese provecho. O si no, lo puedo usar en procesos de calor dentro de las agroindustrias, ¿verdad? O puedo usar un procesamiento físico. Únicamente, ¿en qué consiste? Consiste en prensar esa biomasa y podemos obtener briquetas o pellets. Más adelante les voy a mostrar algunas fotografías para los que no saben qué es. Pues a modo de ejemplo, ve que si tenemos residuos agrícolas, podría usar una combustión directa, un proceso de gasificación, por ejemplo, y podría utilizarlo como energía térmica o energía eléctrica. Igual si tengo residuos sólidos urbanos, podría usar un proceso de digestión anaerobia, obtener un biogás, e igualmente lo puedo usar como energía térmica o energía eléctrica. Entonces, ven que hay un montón de procesos de conversión que podría usar dependiendo de las características de la biomasa que se tenga. Ahora, hay ciertas limitantes en el uso de esa biomasa para transformarla en biocombustibles. Primero que todo, la disponibilidad dispersa en áreas extensas, retos a la recolección. O sea, va a ser muy difícil si lo que yo tengo, por ejemplo, son una cantidad muy limitada de residuos en una agroindustria, que en realidad el análisis técnico y económico no es favorable. Va a ser muy difícil, por ejemplo, poder transportar biomasas de otros lados para obtener algún provecho energético. Entonces, cuando se quiere utilizar biomasa, primero hay que hacer un análisis de ver cuántos kilómetros es lo máximo que yo puedo transportar esa biomasa para que dé el análisis técnico económico positivo, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos, ¿verdad? No queremos pérdidas. Entonces, retos a la recolección. Frecuentemente material voluminoso. Yo les dije que tienen una baja densidad. Entonces, ¿esto qué va a ocasionar? Va a ocasionar que los costos de transporte sean muy altos. ¿Cómo podemos solucionarlo? Puede ser que compactando previamente ese material logremos reducir esos costos de transporte, porque a la hora de compactarlo lo que vamos a hacer es aumentar la densidad de ese material, ¿verdad? Menor poder calorífico en comparación con los combustibles fósiles. También elevado contenido de humedad, tienen una disponibilidad estacional. Ese es otro gran problema. En el caso de los beneficios de café que yo les mencionaba anteriormente, la cosecha de café son 3-4 meses, ¿verdad? Durante el año. Entonces hay que ver si vale la pena hacer una inversión, por ejemplo, de un biodigestor, o vamos a instalar un gasificador, ver si realmente los costos dan, porque va a estar sin trabajar 8 meses al año, ¿verdad? O bueno, tendríamos que ver de qué forma conseguimos otra biomasa que se encuentre en otros meses que no sean la época de cosecha del café, para poder utilizar esos mismos equipos con otro tipo de biomasa. A ver de qué forma los análisis económicos dan positivos. Correspondencia entre demanda y oferta de energía. La carga de energía en áreas rurales varía fuertemente a lo largo del día. También esa es otra limitante que tenemos. Aquí les traigo esto como ejemplo. Es la matriz energética, un balance en el año 2013 en el país, para que ustedes se den una idea. Un 64% son derivados del petróleo. Esto es del año 2013 de la Dirección Sectorial de Energía del
solamente un 11% de esa energía proviene de la biomasa. Tenemos un 21% de electricidad renovable y 2% de energía térmica, para que se den una idea. Los combustibles que utilizamos en el año 2013, 82% se utilizaron en el transporte del país, un 11% en la industria y un 7% en otros usos. La electricidad que se consumió en el país, un 38% residencial, 23% industrial y 35% general, y casi un 3% en el alumbrado público del país. Solo para que ustedes se den una idea. Se han hecho estudios en el país, ¿verdad?, con el interés de ver de qué forma se obtiene provecho de todos esos residuos que tenemos en el país, principalmente agroindustrias. Y en una encuesta nacional que se hizo de biogás en el año 2013, que fue realizada por el ICE, se obtuvo que en el país, utilizando el proceso de gasificación y de biodigestión, tenemos actualmente instalados 2,2 megawatts en el país, actualmente. En este momento en el país hay más de 600 biodigestores, algunos grandes y otros más a nivel de finca pequeña. En este estudio se analizaron los principales residuos que tenemos. Ven que todos de residuos, ¿verdad? En realidad, rastrojo de piña, residuos de fruta, excretas bovinas, extractos de palma, broza, cachaza, residuos del matadero, mucílago, cebo y excretas porcinas. Y se obtuvo que en realidad hay un potencial en el país para producir 91 megawatts en el país, utilizando residuos, estos residuos. Entonces vean que en realidad es muy bajo lo que hay actualmente instalado en materia de biodigestores y gasificadores en el país. Hay mucho por hacer todavía. Les traigo un ejemplo de un proyecto que está actualmente, para que ustedes vean más o menos lo que se está haciendo. Este es un proyecto que se llama NAMA Energía Biomasa. Es un proyecto que lo que trata es de la mitigación, adaptación ante cambio climático, eficiencia energética, reducción de emisiones y modelo resiliente ante el cambio climático. Es un proyecto que se está trabajando actualmente. Lo trabaja la Dirección de Cambio Climático, el MINADA, el MAC, el ICE, GIZ y Cooperación Española. ¿Verdad? Son los que están trabajando en este proyecto y lo están haciendo con el ICE y cooperativas y productores privados. Es un proyecto que está actual. ¿Qué es un NAMA? Porque hay varios NAMAs. Son acciones de mitigación nacionalmente apropiadas de cada país, determinados según sus prioridades y oportunidades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Verdad? Entonces por ahí se escuchan NAMA Bioenergía, NAMA Biomasa, ¿verdad? Esto es lo que es un NAMA. ¿Qué es lo que se busca con estos proyectos NAMA? Lo que se busca es ayudar en la transformación de uno o varios sectores productivos de manera que se agilicen los procesos y estos tengan impactos en el aumento de la eficiencia de los mismos y una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es lo que buscan estos proyectos. El objetivo, incentivar el aprovechamiento de los residuos agrícolas orgánicos generados en el sector agropecuario y agroindustrial nacional de acuerdo a las mejores prácticas identificadas en el sector. Entonces, primero hay que identificar cuál es esa ruta de conversión más adecuada de acuerdo a esos residuos agrícolas orgánicos que se tengan, ¿verdad?, para obtener el mejor aprovechamiento de esos residuos, de acuerdo a las mejores prácticas identificadas en el sector por medio de diferentes tecnologías que permitan la generación de energías limpias para un desarrollo bajo en emisiones. ¿Con qué áreas se está trabajando? Se está trabajando con biomasa seca, con biomasa húmeda y con desechos de procesos agroindustriales y pecuarios. Entonces eso los traigo como ejemplo para que vean que en realidad sí se está trabajando.
Ahora les voy a presentar algunos ejemplos de biodigestores que hay en el país que están funcionando actualmente. En realidad hay más de 600 biodigestores que están funcionando actualmente. Les traigo algunos ejemplos para que ustedes vean más o menos la capacidad que tienen de producción y la capacidad que tienen de producir toneladas de dióxido de carbono equivalente. En estos ejemplos de biodigestores, ¿cómo hacen para medir esa reducción de emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Qué es lo que se toma en cuenta? Primero que todo hay que tomar en cuenta la sustitución de combustibles fósiles. O sea, voy a tener un biodigestor, por ejemplo, instalado. ¿Qué porcentaje del combustible fósil que estoy utilizando va a ser sustituido por ese biogás que ahora voy a obtener? Reducción de metano en la planta de tratamiento de agua. Voy a tener unas lagunas al aire libre, ¿verdad? Unas lagunas de tratamiento que están produciendo metano. Ahora voy a tener un biodigestor. ¿Cuánto es la reducción en ese metano? ¿Cuánto ya no estoy produciendo de metano? La sustitución de electricidad. Puede ser que usara solo electricidad de la compañía. Ahora puedo tener un generador eléctrico. Puedo usar ese biogás y ya la factura de electricidad va a ser menor. Y la sustitución de fertilizantes artificiales también, porque en el proceso de biodigestión vamos a tener no solamente el biogás, sino que vamos a tener el agua del proceso ya sale adecuada para colocarla en cualquier cuerpo de agua, pero además vamos a tener algo que se llama el digestato, que es el sólido que queda dentro del biodigestor. Entonces, ese biodigestato lo podemos utilizar como fertilizante. Tiene buenas características para ser utilizado como fertilizante. Entonces, si voy a tener un biodigestor, puede ser que ya esté utilizando menos fertilizante porque voy a aprovechar ese digestato que tengo. Este es un ejemplo, es un biodigestor que está instalado en una empresa en Cartago que se llama Porcina Americana. Tienen 25,000 cerdos. Entonces lo que hacen es que trabajan con las excretas del cerdo. Produce 1.600 metros cúbicos por día de biogás y tiene una capacidad de 250 kilowatts. Vean qué grande que es, en realidad es bastante grande. Son tipo laguna y cubiertos por esta lona para la captación del biogás. Pues vean que en realidad es un biodigestor bastante grande. Bueno, no les mencioné, ellos logran una reducción de 6.202 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Eso es lo que están reduciendo con la colocación de este biodigestor. Otro biodigestor que es bastante nuevo, está ubicado en la zona sur del país, es de Copiagropal. Es un biodigestor que lo están utilizando el biogás en las calderas, en una caldera de 3 megawatts, una de 10 megawatts y una de 4. Logran una reducción de 40.500 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Y ellos con lo que trabajan en el biodigestor son con los residuos de palma africana, porque es una empresa que trabaja con palma africana. Es un biodigestor bastante grande. Obtienen 694 metros cúbicos por día de aguas residuales. Entonces, ¿dónde están ellos obteniendo esas toneladas de dióxido de carbono equivalente? Primero, las lagunas que tenían ya no están emitiendo metano, pero además ellos sustituyeron el combustible fósil que utilizaban en las calderas por biogás. También. Otro ejemplo son el biodigestor que se encuentra en sustratos de la ribera. Son residuos de matadero lo que utilizan, y lo que hicieron fue que utilizan el biogás en una caldera y logran una reducción de 3.105 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Otro biodigestor aquí que se llama Cristo Rey, que
utilizan la excreta de 10.000 cerdos, a modo de ejemplo. Estos son ejemplos únicamente de biodigestores, ¿verdad?, en el país, pero igualmente tenemos empresas que ya están sustituyendo sus calderas que utilizan combustibles fósiles por calderas biomásicas, lo cual requiere una inversión bastante alta, ¿verdad?, al inicio. Entonces tenemos en San Carlos, en Muelle de San Carlos, hay una empresa que se llama Pelletix, que lo que hace es que utiliza todos los residuos de los aserraderos vecinos que hay en esa zona de Muelle de San Carlos, y ellos producen pellets, y esos pellets los venden todos aquí inicialmente era una empresa para exportar pellets, pero en realidad todo lo logran vender aquí dentro del país para empresas que tienen el objetivo de ser carbono neutral, y entonces sustituyen sus calderas de combustibles fósiles por calderas biomásicas. Estos son algunos de los proyectos que actualmente están vigentes en la Escuela de Ingeniería Agrícola, bueno, que trabaja alguien de la Escuela de Ingeniería Agrícola, en colaboración con participación del INI en algunos casos, y en otros casos con el CELEC y la Escuela de Ingeniería Química. Uno de los proyectos se llama Incremento de la eficiencia de las cocinas de leña mediante la utilización de técnicas de gasificación. Es un proyecto que está actualmente y lo que busca es utilizar las técnicas de gasificación en las cocinas de leña. ¿Para qué? Para evitar todos esos gases de combustión que se presentan, ¿verdad?, a la hora de quemar la leña en las cocinas corrientes que tenemos, ¿verdad? Diseño, construcción y evaluación de un gasificador Downdraft para el aprovechamiento energético de residuos agroforestales. Se está ya en la elaboración ya se tiene el diseño, se está en la fase de construcción de un gasificador. Este es un proyecto del INI con colaboración de la escuela. Energía química a partir de procesos de gasificación de biomasa, también es un proyecto del CELEC con colaboración de la Escuela de Ingeniería Agrícola, el INI e Ingeniería Química. Y caracterización de pellets utilizando diferentes tipos de residuos lignocelulósicos y aglutinantes de procedencia nacional también. Entonces aquí, para que tengan una idea, este cultivo se llama King Grass, es un cultivo que ya están utilizando aquí en Costa Rica. Hay una empresa en Guanacaste que lo tiene como cultivo energético y sustituyó sus calderas de combustibles fósiles por calderas biomásicas. Entonces tiene sembrado King Grass, ven que es bastante alto, en realidad es como una caña, ¿verdad? Es un pasto bastante alto. Aquí tienen sus pacas, en realidad es un material bastante fácil de secar, ¿verdad? Lo tienen en pacas, y cuando lo van a utilizar en la caldera lo que hacen es que lo trituran y no le tienen que dar ningún proceso adicional, y lo pueden utilizar en las calderas biomásicas. Entonces es el cultivo energético que están utilizando, y ya lograron tener todas las calderas biomásicas, ¿verdad? Entonces ellos mismos tienen su propio cultivo energético. Estos son algunos de los pellets que hemos hecho en los proyectos. Hemos utilizado varias biomasas, acerrín, pulpa de café, piña, también para hacer pellets. Estos son algunos de los pellets, ¿verdad?, los cuales pueden ser utilizados en calderas o en gasificadores también. ¿Esto qué es lo que permite? A la hora de densificar esta biomasa, estoy aumentando la densidad, ¿verdad?, del pellet, pero también el poder calórico de ese biocombustible, ¿verdad?, también. Estos son un cultivo de piña. Estamos haciendo pruebas también con rack de piña para hacer pellets, y todo esto es con el fin de caracterizar esa biomasa adecuadamente para luego utilizarlos, en este caso, en un proceso de gasificación. Eso es lo que queremos. Unos otros pellets, estos son briquetas, que es igual, densificación de la biomasa. Lo que pasa es que los diámetros de estas briquetas son muchísimo más grandes. Los pellets tienen un diámetro bien pequeño.
son briquetes también que se hacen de biomasa. Un gasificador también, biodigestores. Y estos serían todos los ejemplos que yo les traigo. No sé si tienen alguna consulta.